La entrevista. Querétaro 24/7. Son las 9 de la mañana con 4 minutos, 9:04. Gracias además por seguir con nosotros aquí en la mesa de trabajo de Querétaro 24/7 Noticias. Se encuentra y además muchas gracias a Antonio Fernández Guillemín. Él es representante y además encabeza una asociación civil que se llama Logra, que impulsa a proyectos productivos, proyectos de jóvenes, pero que al mismo tiempo ha definido una postura que socialmente, y no quiero decir políticamente, porque muchos pensamos políticamente, o sea, es de una cuestión de partido. Políticamente creo que tiene que ver con un fondo muy importante socialmente hablando, de que en este año 2017 por lo menos se aumentaron los presupuestos para los partidos políticos 2.9% en el presupuesto federal, si la memoria no me falla, y estamos escuchando y estamos viendo y nos estamos enterando de que no hay recursos para educación, de que no hay recursos para la salud, de que no hay recursos para la infraestructura en este país. Parece contradictorio, pero hay muchos que también, y lo debo decir de esta manera, pues aseguran un negocio con mucha plusvalía, con muchas utilidades, que pues puede ser un partido político, y ahí sin hacer mucho, sin hacer nada, pues aseguran posiciones y sobre todo el ejercicio de recursos políticos. Pero yo no soy el encargado de decir eso, para eso estamos hoy platicando con Antonio Fernández Guillemín. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. Aurelio, muchas gracias. Gracias. Al contrario, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo nace esta propuesta? Bueno, primero dinos qué significa o cómo surge en Querétaro Logra, asociación civil a la que tú representas. Sí, claro. Logra, somos una organización de la sociedad civil que nacemos hace 2 años entre un grupo de amigos que cada uno tenía su emprendimiento y pues bueno, por una u otra razón cada uno de esos emprendimientos no prosperó. Entonces nos empezamos a juntar para dar como esta retroalimentación de qué es lo que yo había aprendido de que no había funcionado. Sí, entonces empezamos a apoyarnos así entre amigos. Coincidió que una amiga estaba con la idea de un proyecto de poner un restaurante y empezamos esta mesa de trabajo, esta dinámica, esta retroalimentación de experiencias. Sí. Y pues ahorita es un proyecto que sigue, es un restaurante ahí sobre Arcos, funcionando. Entonces, así es como nace Logra. Se va integrando más personas, nos van contactando con amigos del amigo para ayudarle en su proyecto, en su emprendimiento, y ya es hasta a principios de 2016 que juntamos los requisitos para poder constituirnos como asociación civil. Y eso nos permitió pues abrirnos puertas y espacios para elaborar convenios de colaboración que han fortalecido a la misma plataforma. Ahora dan cursos, talleres, lo que le llaman el coaching también para que se puedan desarrollar estas empresas. Exacto, ¿no? El coaching de emprendimiento. Sí. Y lo que sale de nuestra especialidad lo vinculamos con nuestros colaboradores del mundo aquí de emprendimiento aquí en Querétaro, que es una sinergia muy padre que se ha dado. Ahora, de la parte empresarial, tú eres abogado de formación. Sí. De la parte empresarial, de ver esta situación, de ver estas necesidades, estas exigencias de las nuevas empresas para que esto funcione, esta sociedad funcione mejor. Te vas a otro tema político que me parece muy importante, que planteas, además de decir no dinero, no hay votos, no hay más partidos, no más recursos para este tipo de situaciones. ¿De dónde, cómo y por qué, mi querido Antonio? Sí, fíjate que es algo que no podemos dejarle solamente la bolita y la culpa al gobierno y a los partidos políticos. Es algo que la sociedad debemos de poner de nosotros igual y empezar a participar. Porque si bien dice nuestra Constitución que la participación ciudadana es salir a votar, sí, creo en lo personal que la participación ciudadana se debe hacer día a día, ¿no? Entonces, sí, claro. En ese sentido, se aperturó igual allá en Guadalajara, yendo para temas de emprendimiento social, la puerta con el diputado independiente Pedro Kumamoto, sí, que es muy sonado ya a nivel nacional, sí, y platicando con él justamente de esta agenda que traía sobre esta iniciativa de Sin Voto No Dinero, es donde nos comentan que no hay una organización, un grupo que respalde la iniciativa aquí en Querétaro, porque empezaron
surgió en Jalisco, Sí. pero se empezó a replicar Un diputado joven, por dar el cierto. apoyo, ¿sí? Sí, muy joven. Entonces empezamos a platicar para ver si puede respaldar la iniciativa aquí en Querétaro, porque había gente que se estaba contactando con ellos, Sí. pero no tenían con quién vincularla. Entonces se hizo ese clic y fue algo porque, bueno, es una iniciativa que habla sobre la reducción del financiamiento a partidos políticos, pero dentro de todas las que hay, nosotros como organización de la sociedad civil Sí. nos importó esta mucho porque es un mecanismo de participación ciudadana Claro. efectivo. Sí, claro. Por el método de cómo pretende reformular el cálculo del financiamiento. Entiendo entonces, si no hay votos, no hay dinero para los partidos políticos. Sí. Partidos políticos que han vivido de nada. Sí. Y hoy, bueno, ayer el Instituto Electoral del Estado de Querétaro reconoce por lo menos un nuevo partido político, uno más, que es Convergencia. Hay otras 3 organizaciones ciudadanas que están pidiendo la posibilidad de que sean reconocidos como partido político, pero tienen interés hasta como negocio, mi querido Antonio, ¿no? Sí, y es algo que se pretende trabajar en esta iniciativa, porque como bien ahorita dijiste, el partido político es meramente negocio, no es un acercamiento con la ciudadanía en realidad. Entonces, lo que pretendemos sí es impulsar esta iniciativa, porque actualmente con la fórmula que existe, Sí. si salimos a votar o no salimos a votar, se sigue financiando a los partidos políticos, ¿no? Uno creería que hacemos mucho con no salir a votar, pero en realidad en términos de financiamiento, pues A ver, no pasa sí, nada. Dime, pero me interesa mucho el tema porque entonces, ¿qué es recomendable? Como ciudadano te lo pregunto de a pie, común y corriente, salir a votar, exigir a los partidos políticos que tengan candidatos capaces, competentes, en fin, o de plano decir, ¿sabes qué? Con mi voto no cuenten, ahórrense esa molestia, me guardo mi voto. ¿Y qué pasa entonces, Sí. Antonio Fernández? Lo que en lo personal recomiendo es, mientras más como sociedad nos vayamos involucrando y vayamos participando, inclusive en elecciones o en el día al día, en ese sentido, mientras más nos involucremos, más vamos a estar conscientes de lo que pasa en nuestro gobierno, de quiénes son nuestros representados, de qué están trabajando y qué están haciendo en políticas públicas para, en este caso, de manera local. O sea, ¿sí estás de acuerdo que tenemos que salir a votar? Tenemos que salir a Y que votar. tenemos que votar por un partido. Sí. ¿Y qué pasa con los candidatos independientes en esta misma dinámica? Es una apertura muy interesante que se le está dando a la sociedad. Como bien sabemos, muchos de los independientes que han salido hasta el momento, pues mismos han salido de partidos políticos, Sí, ¿no? De que sí. se traen ahí una disputa interna y se dan por la libre. Ajá. Bueno, ahí es respetado porque es acorde a la ley, Qué interesante. pero... Dime. Pero en este caso tenemos un ejemplo de una diputación independiente que se logró realmente independiente, que es la de Pedro La de Kumamoto. Pedro. La de Inclusive Pedro, allá con en un Jalisco. financiamiento... Lo estamos viendo ahí en la pantalla, sí, claro. Inclusive con un financiamiento muy bajo de como se dio en la campaña que tuvieron en el 2015. A ver, entonces, ¿debe haber más partidos políticos o no debe haber tantos partidos políticos? ¿Tendríamos que proponer o impulsar el desarrollo de candidaturas independientes para que realmente pudiéramos fortalecer el esquema democrático en este país? Debe de haber un balance. A ver. Porque actualmente sí existen las candidaturas independientes, sin embargo conocemos de que en la misma ley hay muchas trabas desde el respaldo ciudadano que se les pide a los candidatos para poder avalar la candidatura, ¿no? Hablamos de que es el 2.5 de la lista del padrón electoral. Entonces, Sí. desde ahí empezamos con una inequidad porque muchas veces de manera local los militantes en partidos políticos no es ni siquiera esa cifra que se les pide a los independientes. Entonces, Estás hablando de partidos políticos que falsean la información, que meten a los muertos, a los de otros estados de la República, nada más para conseguir o ganar su registro. como eso, ¿no? Entonces, se debe de no desaparecer los partidos políticos, se debe de regresar a lo que es por lo que son y ahora sí como involucrarse o apegarse mucho a
a sus fundamentos de partido político, y también dejar un piso parejo para las candidaturas independientes. Pero ahí no estoy de acuerdo contigo, porque la gente dice, partidos políticos, es que estos son del PAN, es que estos son del PRI, estos son del Partido Verde, ¿no? Y ayer veíamos, aquí en Querétaro anda Armando Ríos Peter, por cierto, senador del PRD, que ahora quiere ser candidato a la presidencia de la República también de manera independiente, y dices, bueno, era lo mismo, y al ciudadano finalmente no le dábamos absolutamente nada, porque al final de cuentas son los mismos que se reparten la misma pelota, mi querido. Bueno, esa es mi apreciación, Antonio. No, sí, y tienes toda la razón ahí en ese sentido. Creo que, bueno, hay un presupuesto en los partidos políticos para trabajar la formación ciudadana, cosa que no sabemos qué es lo que hace con esa bolsa, pero sí hay mucha capacidad en la sociedad que se debe de dar la apertura, y ahorita es una puerta que se abre con las candidaturas independientes. Entonces, en el tema de la iniciativa, lo que se busca es justamente eso, cuando la gente, en lugar de considerar los 85 millones del padrón electoral que existe actualmente, que sea sobre la votación válida anterior efectiva en una elección. Entonces, significaría que había partidos políticos sin un peso, sin dinero. Sin un peso, sí. Entonces ahí sería hablar, porque no solamente en lo particular es financiamiento, ¿no? Es tocar las diferentes fibras que acompañan todo este tema tan complejo que son los partidos políticos, que es la participación ciudadana. Entonces, no es solamente hablar de la manera en que se financia, es lo que se hace con el financiamiento, de que se aplique correctamente a las partidas que están consideradas. Aterrizando el tema en Querétaro, mi querido Antonio Fernández Guillemín, en Querétaro, ¿cómo sería esta percepción que tú tienes hacia el 2018? Vamos a un proceso electoral, vamos a renovar alcaldías, diputados locales, diputados federales, senadores de la República, menos gobernador del estado, y habrá una gran efervescencia política y también partidista. ¿Qué esperamos o qué debemos esperar los ciudadanos ante una perspectiva de esa magnitud, mi querido Antonio? Creo que debemos de empezar a involucrarnos en los temas desde nuestra colonia, porque lo que nos ha pasado mucho ahora que hemos salido a las brigadas para dar a conocer justamente la iniciativa, nos damos cuenta que las mismas colonias conocen las problemáticas, pero no hay una vinculación entre los vecinos, ¿no? Entonces, empezar desde ahí, empezar desde involucrarnos en los intereses de nuestra colonia, de nuestro sector, de nuestra municipio, ¿no? En el sentido que nos vayamos involucrando, creo que vamos a estar conscientes del verdadero poder que tenemos la ciudadanía al ejercer nuestro voto, ¿no? Y en ese sentido va a estar interesante el próximo año aquí de manera local y en otras entidades federativas, porque sabemos bien cómo viene el hartazgo, sabemos bien cómo viene igual esa abstencionismo que elección tras elección viene aumentando el abstencionismo, ¿no? Entonces hay que salir, hay que actuar. Pero es una crisis de credibilidad institucional de los partidos políticos, ¿no? Sí. La gente ya no cree, la gente no espera absolutamente nada de los partidos políticos, pero yo me quedo pensando, y en el caso Venezuela hoy, ¿no? Hay un gobierno, el gobierno ve que hay alguna situación importante, muy importante, de oposición a su mismo trabajo que han realizado durante todos estos años, y entonces elimina los derechos básicos, fundamentales, las garantías individuales, los derechos humanos, y reprime esas movilizaciones, esas manifestaciones, pero en términos públicos aquí en nuestro país sería más conveniente que saliéramos a votar, que les exigiéramos a los partidos políticos antes de que nos tuviéramos que agarrar a palos en las esquinas, mi querido Antonio Fernández. Las instituciones deben de trabajar y lejos de preocuparse, de ocuparse para restaurar la credibilidad que haya hacia ellas, porque recientemente en los últimos años se ha perdido una credibilidad en las instituciones de manera local y federal impresionante. La sociedad ya decimos, híjole, pues a ver qué hacen, por ejemplo, con este Javier Duarte, ¿no? Sí. A ver qué pasa.
O sea, y ya tienen una gran tarea y una gran responsabilidad las instituciones en este tema de Javier Duarte, porque él no actuó solo, hay toda una maquinaria. Pero ¿quién va a votar en Veracruz y cómo van a votar en Veracruz, no? Sí. Oye, y te debo preguntar, por ejemplo, en ese esquema, entonces, ¿que haya más partidos políticos es más conveniente para la democracia o menos partidos políticos? Debe de existir un equilibrio, porque si no habría... No me gusta cuando dices equilibrio, Antonio. Cuando habría no podemos caer tampoco en un bipartidismo, ¿no? Porque ahí se centraría la democracia en solamente dos cúpulas, ¿no? Del poder. Sí debe de existir más opciones. ¿Tú crees que la democracia norteamericana es ejemplo de lo que puede ser un esquema democrático? Pues para la sociedad americana ha funcionado, para aquí México... Pero te lo pregunto porque nomás hay 2 partidos. Sí. Y aquí tenemos 8, 10, 12 partidos. Hoy tenemos un registro nuevo aquí en Querétaro. Sí necesitamos tantos partidos políticos. Me acuerdo de la LOPE, por lo menos, que propuso en su momento en el 76. Jesús Reyes Heroles entonces era secretario de Gobernación y hablaba y decía que era importante que hubiera la representación de esas minorías para que por lo menos se pudiera conformar un nuevo escenario político sin necesidad de que hubiera violencia. Y los partidos políticos sirvieron para mediatizar por lo menos ese encono, ese malestar, ese encabronamiento social que de repente existe y que solamente a través de los partidos políticos se podía suavizar de alguna manera, Antonio. Sí, correcto. Debemos de regresar a que los partidos políticos justamente tengan esa representación social, porque sí hay diferentes partidos que representan pues uno u otro sector de la sociedad, y es importante pues escuchar todas esas voces a través de sus representados, pero no caer en lo que ahorita está sucediendo de que es un buen negocio tener un partido político. Se debe de regular la participación, la existencia de los partidos políticos. O que tienes 25 diputados que no sirven para nada, o tienes ¿cuántos diputados federales? 5. Te debo preguntar ahorita, ¿qué piensas de los plurinominales? ¿Deben desaparecer? La iniciativa de Pedro Kumamoto por lo menos va muy enfocada en ese sentido de que, bueno, ahí están las propuestas de los candidatos independientes, pero plurinominales como que también había que sacarlos un poquito del escenario político, ¿no? Es un tema que se debe de redebatir, reestructurar, porque se supone que los plurinominales son para justamente esa representación social, ¿no? De las minorías. De las minorías. Pero pues hay que hacer un replanteamiento. Si está funcionando, no está funcionando. Pero en estricto sentido, si decimos si no hay voto, no hay dinero, el voto es el que se gana en la calle, no con representación partidista o representación plurinominal, ¿no? Sí, o sea, tendrían que desaparecer los plurinominales. De manera directa. De entrada nos ahorraríamos 200 diputados federales y nos ahorraríamos también una cantidad importante de senadores plurinominales y de regidores que también son plurinominales y que no sirven para mucho. No todos, digo, para no generalizar. Sí, muchos no sirven para nada. No todos. Bueno, Antonio, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué invitación? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde la gente te quiere conocer? ¿La gente quiere platicar contigo? ¿Quiere plantear situaciones? ¿Dónde y cómo te pueden localizar? Sí, tenemos un grupo en Facebook, que es ahorita una manera muy efectiva que estamos haciendo, que se llama Sin Voto No Hay Dinero en Querétaro. Sí. Ahí se van a estar dando a conocer las actividades que vamos a tener esta semana, que es una semana de jornada nacional impulsada por Pedro Kumamoto desde Jalisco. El día de mañana tenemos rueda de prensa justamente para hacer difusión sobre las actividades, y el jueves vamos a tener un conversatorio sobre el financiamiento a los partidos políticos, donde se están invitando pues a especialistas, a académicos, a hablar al respecto, y a la sociedad en general que quiera participar en esto, porque no solamente de ir a escuchar puntos de vista, sino es los que quieran estar en ese conversatorio, interactuar, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y dónde va a ser ese conversatorio? Va a ser en el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas, el día jueves 27 a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, sí. Ahí en la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿verdad? Sí, correcto. Ahí en el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas, este conversatorio. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? ¿Qué deben hacer los partidos políticos? ¿Hasta dónde exigir o no a los partidos políticos lo que realmente tiene que ver con esta representatividad social? Hace un par de semanas murió Duverger y Maurice Duverger, que habló en muchos sentidos de lo que realmente tenía que ver con la nueva lógica de los partidos políticos, y muchos como que no le hemos entendido bien cuál es el verdadero fundamento que tienen o que deberían tener los partidos políticos para entender que representan una parte de la sociedad y que tienen una gran responsabilidad para que ese efecto social, para que esa participación social a favor y en contra se canalice
favorablemente, positivamente y sobre todo en paz, mi querido Antonio Fernández. Es importante regresar a eso, ¿no? Sí, ojalá que tengan capacidad para hacerlo. Ojalá que puedan hacerlo. Sí, entonces cualquier persona está invitada a sumarse, no va a quedar aquí en esta semana, porque la comisión, ahorita la iniciativa está en la Comisión de Puntos Constitucionales, sesiona a más tardar el 30 de abril. Sí. Entonces hay que ver también cuál va a ser la postura sobre la iniciativa y lo que tienen ahí igual en agenda de la comisión. Y pues darle seguimiento, ahora sí, hacer defensa, más presencia personal. Sí, más presencia. Sí, sin voto no hay dinero, que esa es la propuesta, sí, que retoman por lo menos del legislador, por cierto, independiente, ahí en el estado de Jalisco, Pedro Kumamoto, que también ha incidido en diferentes asociaciones, organizaciones de ciudadanos específicamente, para tratar de llamar la atención de lo que tiene que ver con esta distribución del recurso, del presupuesto, del dinero público, de usted y de nosotros, de usted y de todos nosotros, y que de repente se gasta solamente para servir a los intereses de una cúpula o de un grupo político, de una red de complicidades que de repente se enquistan en los poderes públicos en este estado y en este país. Muchas gracias, Antonio. ¿Quieres decir algo más? Aurelio, no, pues quien quiera participar en esos eventos, teléfono, ahí puede estar. Está en Facebook, me dijiste, ¿verdad? Sí, sin voto no hay dinero en Querétaro. Bueno, y mañana está el pendiente porque hay muchas actividades de las que les tenemos que platicar también a través de esta plataforma digital. Vamos a hacer una pausa. Gracias, Antonio. 9:24 de la mañana. Que tengas buen día. Gracias. Hasta luego. Hacemos una pausa, 9:24. Su opinión siempre la más importante, 223-3532. Aquí en cabina puede llamar o dejar un mensaje, mejor dicho, en WhatsApp, en el 442-105-3895. Hacemos una pausa y volvemos con más. Querétaro 24